26ª edición de Capper Show y por la organización de esta mesa, televisión y nuevas plataformas, donde se plantearán los desafíos y criterios jugados a la hora de dirigir una serie para las nuevas plataformas. Telenovelas y series ya tomaron a partir de los 90 un modelo de producción que se institucionalizó en la industria, pero la pregunta es, ¿cuáles son las modificaciones que se proponen a la hora de dirigir una serie que satisfaga las necesidades de las audiencias de las señales internacionales y de las nuevas plataformas? Para eso, entre los disertantes, Rodolfo Hermida, quien es director, productor y docente de cine, video y televisión, quien en su extensa trayectoria parte desde camarógrafo para la RAI italiana, fue director de series de documentales como El Monitor Argentino, El Galpón de la Memoria y La Cápsula del Tiempo, con la que ganó un premio Martín Fierro. Ha dirigido carreras vinculadas a la formación audiovisual en las más prestigiosas instituciones de nuestro país, entre las que se encuentran el ENERC, y actualmente es gerente en el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, en el INCA. Junto a él participarán Jesús Braceras, quien debutó dirigiendo con tan solo 22 años el largometraje Ojos en 2003, por el cual fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, entre otros importantes. Dirigió Niní, Todos contra Juan, con la que ganó el premio Martín Fierro al mejor unitario en 2008, La Dueña, y recientemente fue el director de Estocolmo, la primer serie argentina hecha para Netflix. Contamos también en la mesa con la presencia de Leonardo Beccini, de Tweet Ficciones. Él está formado en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y en el INCA. Se desempeñó como director integral en Polka, en Argos, México, en el Grupo Árbol de España, en Univisión, en Estados Unidos, Azteca TV, Televisa, Telefuturo, Canal 9, Telefe, entre otros. Y algunas de sus realizaciones más importantes son Poliladron, El Signo, Un Cortado, Historias de Café, De la Cama al Living, Primicias, El 22, Verdad Consecuencia, y además de todo esto ocupó el cargo de director artístico de la TV pública entre 2003 y 2006, además de haber sido director del largometraje Operación México. Completa la mesa Miguel Coan, quien se formó en la Universidad del Cine, fue asistente de dirección en Cenizas del Paraíso, En Plata Quemada, Kamchatka y El Método, entre otros largometrajes. Dirigió Sin Retorno y Betty Boo, y para televisión dirigió La Fragilidad de los Cuerpos, producida por Polka para TNT. Muchísimas gracias. Dejo en sus manos esta primer mesa redonda del Capper Show 2017. Bueno, ¿tengo micrófono? Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción para ver qué es esto de las nuevas plataformas y el desafío que tenemos los directores de televisión y de cine, ciertamente, en esta nueva forma de transmitir contenidos, ya sea a través de la televisión OTT, del streaming, ya sea a través de internet, en la web, ya sea a través de los celulares. O sea, diferentes formatos y diferentes modos de realización, porque es muy diverso. Cuando uno ve la programación de Netflix, se encuentra con la nueva serie de Twin Peaks, que ayer la acabo de completar y es ciertamente y hermosamente inexplicable, digamos, u otras cosas que no tienen nada que ver con ese estilo. O sea, que la oferta es ciertamente, aunque ciertamente muy creativa y diferente quizás a la televisión tradicional. A mí me gustaría hacer un pequeño encuadre académico, es decir, los maestros somos así, son irrecuperables, en donde uno puede hacer una reflexión teórica para que la gente que está en la práctica cotidiana vea si se puede encuadrar o me dice, no, gordito, estás totalmente equivocado, la mano es de otra manera. Es decir, yo siempre me acuerdo cuando estudiaba de cine, había un gran teórico que se llama Béla Balázs, es un húngaro de aquellos, que un día una periodista le pregunta y dice, maestro, ¿qué es lo específicamente cinematográfico? Y él dijo, solamente 2 cosas y media. Es decir, ¿cómo 2 cosas? Lo que no tiene las otras artes y que sí que tiene el cine. Y bueno, la señorita no podía adivinar y al final, Béla Balázs le dijo, después de tirar una bocanada de un puro espantoso, porque fumaba esos puros de aquellos, y le dice, lo primero es el tamaño de plano, dice, porque el cine tiene un efecto de desmesura. Y si cuando uno veía Juana de Arco de Carl Dreyer, un globo gigantesco, decían los críticos, no lo podían creer.
que el efecto psicológico que provoca, algunos psicoanalistas dijeron que es más o menos parecido la visión que tiene un niño en el regazo de la madre, en Contrapicado, la desmesura de un rostro gigantesco que obviamente te da una sensación tremenda y emotividad que no lo da otra arte. Y después, ¿qué más? El espacio off, porque en el teatro los bordes del escenario te dan a los camarines o al baño. Y si alguien dice en el teatro, ahí viene la caballería, y dice, qué poca guita de producción tiene el teatro, no lo podés imaginar. En cambio en el cine, cuando dice, ahí viene la caballería, ponele el número que en la próxima toma viene. O sea que hay instalado una gramática que hace funcionar la continuidad y ha generado un modo de código cultural, una suerte de esperanto audiovisual que todo el mundo entiende. El público está gramaticalizado. Entonces, aquí, algunos dicen que ese es el lenguaje cinematográfico, otros dicen que no, los semiólogos se siguen discutiendo que eso no es un lenguaje, sino un código cultural, dejémoslo ahí porque es un quilombo. En el caso de la televisión, ¿qué es? Y cuando surge el video aún más, se empieza a entrar crisis estos preceptos cinematográficos. El tamaño de plano, si en un televisor normal, es grande como tu cabeza, entonces no más grande que tu cabeza, salvo que tengas una pantalla gigantesca, entonces no produce el efecto de desmesura. Y el espacio off ni te cuento, porque generalmente está iluminado, la gente se cruza, es decir, no funciona tanto como en el cine. Entonces, los directores de televisión nos hemos rebuscado con otras cosas, el video aplana la profundidad de campo, y bueno, uno busca otras formas de ir este lenguaje cine-videográfico. Y aquí, que a partir de lo que desarrolla la televisión, nos encontramos con nuevas plataformas, en donde el tamaño de pantalla varía, en el caso de Internet y más aún de los celulares, y en el caso de la televisión OTT es otro fenómeno, porque parecería que la gente se predispone de otra manera, que no hay publicidad, que viene de corrido, que los temas son más audaces, que la estructura espacio-temporal es diferente, que vaya a saber qué. Y eso es un poco lo que queremos preguntar. ¿Existe un metalenguaje específico de las otras plataformas? ¿Los realizadores piensan en ello? ¿O se mandan tal cual les parece? ¿Cuál es el desafío en términos, digamos, no solo nacionales, sino internacionales, por la reproductibilidad internacional que tiene una televisora como Netflix o cualquier otra de las OTT? Es decir, estamos en el desafío que los directores argentinos debemos hacer cada vez más producciones, de hecho la están haciendo varios de los que están acá en el panel, no solo interesar a nuestro pueblo, sino interesar a todo el mundo, porque en este momento las fronteras son electrónicas. Así que yo me gustaría preguntar en esta primera parte, digamos, esto a los distintos, la agarra quien quiere, qué pasa con lo que estoy diciendo, y después una segunda vuelta donde hablaríamos un poco de los aspectos productivos, o sea, los tiempos, si es igual que en el aire, si los costos, la exportación, la cantidad de capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Yo creo que este es un proceso y la manera de contar a la cual estamos aprendiendo a hacerla y estamos teniendo nuestras primeras experiencias. Trabajar para estas OTT, en definitiva, es una mezcla extraña porque no es ni trabajar para televisión, la televisión que todos conocemos, ni trabajar para cine. Sin embargo, es un formato que lo vemos por televisión, porque básicamente viene por internet, pero lo único que cambia es el cable por donde viene. Entonces, yo creo, a la hora de pararse ante un proyecto, es muy difícil no pensar en cómo ha cambiado el espectador y es necesario pensar en el espectador. En términos de la expectativa que tiene el espectador a la hora de sentarse frente a una serie, la atención que el espectador está dispuesto a ponerle a un producto. Entonces, y por otro lado, también la exclusividad. En definitiva, un espectador muy dispuesto a ver el tipo de serie que uno tiene para ofrecer. Visualmente se le llama cinematográfico, a mi modo de ver,
en términos de calidad, no ni de tamaño de plano, porque básicamente la pantalla es la misma, con lo cual el valor de plano sigue siendo parecido. Lo que siento que cambian son los tiempos por la atención del espectador. Al tener un espectador atento y dispuesto a que le cuenten una historia, enfocado 100% en el relato, te habilita a contarlo de otra manera, con otros tiempos, con otras sutilezas, utilizando todos los elementos, el sonido, la imagen, los movimientos de cámara, porque tenemos el 100% de la atención. A su vez, nos habilita a ser mucho más arriesgado en algunas propuestas narrativas, porque ya no apuntamos a generar un producto apto para todo público. En definitiva, si nosotros queremos hacer un drama, sabemos que el espectador que nos va a ver quiere ver un drama con todos los condimentos de ese drama, o si queremos hacer algo de terror, quiere ver algo que tenga todos los condimentos del terror. Entonces, eso nos permite arriesgar un poco más a la hora de contar una historia. Y algo que es inevitable también es la expectativa. Hoy en día, la expectativa de alguna manera está muy ligada a la competencia. Los productos que vamos a generar van a estar puestos en una plataforma donde van a competir con productos de todo el mundo, con todo tipo de presupuestos. Entonces es muy probable que el espectador se siente a ver un proyecto con esas características. Entonces, eso nos obliga a levantar la vara en todos los sentidos. Y no estoy hablando únicamente del presupuesto, sino en contar historias redondas y completas para satisfacer al espectador. Y esto, reitero, no tiene que ver con el presupuesto, sino que tiene que ver con la cabeza que uno le pone al relato y el detalle, porque es lo que vienen a buscar en estas plataformas. Uno cuando pone Netflix o Amazon o cualquiera, sabe que va a haber determinado tipo de producto. Da por sentado que los productos que van a estar ahí son de buenos hacia arriba. No sentís que va a haber algo que va a ser un bodrio. Puede no ser de tu estilo. Entonces, eso de alguna manera te obliga a generar buenos productos. Y creo que es el gran desafío que nos ha planteado esta nueva manera de generar proyectos panregionales. Esto también, para terminar, cambia el estilo de historias que contamos. Nosotros antes generábamos productos que eran exclusivos para la Argentina, porque la Argentina, nuestro mercado, generaba las ganancias suficientes como para que el producto tenga un público exclusivo en la Argentina. Hoy el mercado cambió porque el espectador se va a los celulares, empieza a tener la atención en otros lugares y ya no está tanto frente al televisor, con lo cual la pauta publicitaria baja. Entonces los productos ya no pueden solventarse solo, hablando de ficción, solventarse solo con el mercado argentino. Entonces estamos obligados a generar productos para toda Latinoamérica, para que estos productos puedan realizarse. Entonces, eso nos obliga a generar otro tipo de historias más universales, que le guste a un mexicano, un ecuatoriano, un colombiano, un brasilero. Y ahí sí vamos a la calidad, porque esos espectadores están viendo productos de todo el mundo. Entonces, nos pone ante un gran desafío y sin duda cambia la manera de contar la historia, pero sobre todo porque con la incorporación de estas plataformas cambió el espectador y lo que espera. Leonardo, vos que sos ambidiestro, digamos, tenés experiencia en la televisión analógica, en la televisión digital y en el cine últimamente, y realmente es excelente tu película Operación México. Gracias. Y realmente, inclusive innovadora el lenguaje, esos primeros planos también, qué tensión tienen, ¿no? Y me gustaría que comentes esta nueva experiencia que has hecho de formato diferente, digamos, para celulares. ¿Por qué no contás un poco? Sí, cuando comenzó YouTube, Twitter, a mí me apasionaba la posibilidad de contar una historia, y cuando veía las webseries que empezaban a salir, empecé a estudiar hasta dónde la gente soportaba ver en internet un material, una ficción.
Y en general los capítulos eran de 6 minutos, pero eran 6 minutos porque YouTube te permitía subir hasta 6 minutos de video. Entonces eso se transformó como en un formato, pero por la capacidad del server, no por una necesidad artística. Y cuando apareció Twitter con los 140 caracteres, yo sentí que, se está esencializando la forma de contar. La gente se expresa cada vez con menos palabras o con menos tiempos. Entonces le propuse a una agencia de publicidad hacer una primera serie por Twitter. Le digo, en 140 segundos. En vez de utilizar 140 caracteres, tengo que contar una historia en 140 segundos que tenga un principio, un medio y un final. Y así salió un formato que intenté por todos los medios estrenarlo primero en mi país, y como siempre lo termino estrenando en México porque es mi país de adopción y pareciera como que pienso y siento como mexicano, porque todo funciona mejor allá y me va mejor allá. Estos 140 caracteres, hablamos con una agencia de publicidad, conseguimos un cliente que era Volkswagen, hicimos esa primera web serie, que la expectativa que tenía Volkswagen era que por medio se embebía el material en Twitter, lo podías ver en YouTube, y que tenga tracción en su página web. Ellos esperaban que todo el producto tuviera 1 millón de views en Twitter, y funcionó tan bien que hicimos 40 millones de views. Y empezamos a darnos cuenta que estábamos contando o estábamos empezando a contar desde otro lugar. Yo tengo como un doble papel, escribo y dirijo. Entonces, en principio era un desafío para mí como autor poder atrapar en 140 segundos a un espectador y proponerle al espectador que elija qué personaje seguir. Como en Twitter uno puede seguir, utilicé como el formato de Twitter para hacer una ficción. Y el relato cambió. Cambió porque trabajábamos específicamente para pantallas de celulares y para pantallas de computadoras. No se pensaba para ningún otro lado. Y sí cambia la forma de contar y de ver la historia, y de cómo el tema de los tamaños de planos es fundamental cuando estás trabajando para un celular, que es una pantalla muy chica, y donde tenés que sí tener especificación y ver hacia dónde querés apuntar. El plano abierto, sostenido en mucho tiempo, distrae y genera que el espectador se te vaya. Entonces hay que trabajar mucho más con medios y cortos, planos detalles, alterar los tiempos, porque los millennials, los nuevos espectadores que tenemos, que son nuestro gran desafío como contadores de historias y cuentos, tienen su propia dinámica. Ellos no solo te están viendo tu material, sino que están chateando con el padre, con el novio, con los amigos, tienen 4 grupos a la vez, y uno tiene que tratar por todos los medios de ver cómo los atrapa y cómo llevarlos a que vuelvan a tu imagen. Y fue un ejercicio bastante interesante. Hay un videíto que... ¿Podemos ver eso? Sí, que se puede ver, que lo hizo la empresa Volkswagen, donde contaba cómo fue la experiencia de 24 casetas, se llamó allá, eran 24 capítulos, y como la serie trataba, era una especie de road movie. Casetas es cabinas de peajes, entonces eran 24 cabinas de peajes, 24 capítulos. Si lo podemos poner un segundito para que la gente... Es mucho más... ¿Cómo se llamaba esta serie? 24 casetas. Pero no tiene nombre... Tweet Ficciones es el formato con el que yo vendo bueno, porque sería bueno comentar. Y lo licencio, digamos. Ajá. Tiene audio, 24 capítulos de 140 segundos que cuentan la persecución en carretera de un importante mafioso en busca de su hija Penélope, secuestrada por un geek, y de Bruno, su indeseable yerno, que ese mismo día decidió robarle $1 millón de su caja de seguridad a bordo de un Jetta.
Antes y durante el rodaje, la gente participó vía Twitter, modificando el guión y eligiendo los nombres y características de los personajes. El equipo de producción elegía las mejores aportaciones a la historia y aplicaba las modificaciones en set. Con la colaboración de la gente, 24 casetas se transformó en una bizarra serie cargada de humor negro y extraños personajes. Como que lleguemos en un día y tengamos algo preparado y que nos digan, ¿saben qué? Eso no va, y ahora se llaman así, y ahora pasa esto, y ahora las cosas cambiaron. Y bueno, eso está increíble porque es un reto para el actor, y es un reto para la producción, y es un reto para todos. Y una de las propuestas era eso, que el público pudiera elegir su historia y pudiera modificar la historia, empezar a hacer una serie que tuviera una cierta interactividad con la gente. Posibles finales que fueron votados vía Twitter. Y eligieron el final de la historia. Fue una webserie pensada para ser disfrutada. Y como siempre el público elige lo peor. En una época en la que la gente no tiene demasiado. Porque el otro final era maravilloso, pero eligieron el peor, pero por amplia mayoría. El público siempre se equivoca en ese aspecto. No se refleja solo en la ingeniería de sus autos, sino también en su relación con la gente. ¿Y ahí quién financió? ¿Volkswagen? Ahí financió Volkswagen con la agencia de publicidad y la filmamos en la Argentina. Trajimos a los mexicanos y lo hicimos en conjunto con Polka, la producción. Está bien. Bueno, es interesante porque acá inaugurás una televisión interactiva. Algunos le llaman movisodios a esto. Webisodios, es una palabra extraña, pero sí. Bueno, de algo hay que... Pero en realidad yo siempre digo que la clave, por lo menos en mi experiencia trabajando en cine, en televisión, una vez me dijo Alejandro Romay, me dice, el público mira, pero más escucha. Me dice, porque el prime time, la señora está haciendo la comida, el marido está tratando de hablar con los chicos. Me dice, te pido que me generes efectos cuando escribís, que pienses en generar golpes de sonidos, que haya un grito, que haya una discusión para que vuelvan a mirar a la tele. Y a mí eso me quedó siempre como una gran premisa, que la gente no mira extasiada la televisión, la mira mientras hace varias cosas. Y hoy los jóvenes miran la tele mientras están con la computadora, con el celular. Entonces, ¿cómo atraerlos es nuestro desafío? Yo creo que tiene que ver, como decía Jesús, con el tema de cuál es la temática a tocar. Pero hay una temática sí para las OTT y otra temática para lo nuevo que se viene, que es esto de empezar a ficcionar y mandarlo solo por la web o por Twitter, por Facebook. Facebook ahora va a lanzar toda una plataforma para... Entonces son otros lenguajes y son otras las historias, porque como el on demand uno elige lo que quiere ver, el cliente al que contratan, o sea, nosotros cuando nos contratan, nos dicen hacia quién quieren ir. Entonces trabajamos también por demanda. Entonces pensamos en los chicos jóvenes y en la multiplicidad de historias. Y esta historia, por ejemplo, tuvimos que introducir el humor bizarro, que tenía más que ver con los youtubers que con las historias que uno quiere contar. Entonces empiezan ya los mismos usuarios de Internet a hacerte incorporar sus manifestaciones estéticas e incorporarlas a tu relato, porque es el nuevo lenguaje que viene. Y si uno quiere seducir al joven, que es el nuevo espectador, tiene que ir también un poquito por el lado de ellos y un poquito por lo que uno puede poner, ¿no? Miguel, tu experiencia es muy interesante de Estocolmo. Hay una coincidencia, hay varias últimas miniseries que son policiales y que son hard, ¿no? Que siguiendo lo que están comentando, es decir, que hay que tener un modo de contar o una temática que sacuda un poco. En el caso de Estocolmo, así fue. La fragilidad de los
Perdón, la fragilidad del cuerpo y Estocolmo también. ¿Por qué lo nombré Estocolmo y me hice el acto fallido? Porque de alguna manera se emparentan, digamos, cosas ciertamente impactantes. Sí, digamos, me parece que hay una tendencia en lo audiovisual, por lo menos en lo más tradicional, que sería el cine y las pantallas más tradicionales, que hoy sería la televisión y cablevisión, digamos, y el cable, donde, digamos, géneros como la comedia y el policial son reaseguros de alguna manera del gusto del espectador. Eso creo que también hace que la producción también se vaya bastante encaminando hacia esos géneros, digamos. No pasa solamente acá, creo que pasa en todos lados. Y esto que contaba del pedido público, yo creo que hoy en Internet la gente puede consumir muchas cosas, pero pide, o sea, lo que le sale es el humor. O sea, hay una cosa con el humor que en su interacción es más difícil, me parece, que alguien en el proyecto que estás manejando vos te empiece a pedir un drama, digamos, ¿no? Y yo personalmente tengo la suerte de que me encante el policial, digamos, ¿no? Yo siempre sentí que era cuando estaba en la escuela de cine sentía que, digamos, uno tiene que ser totalmente honesto con el género con los que a uno le gusta y en mi caso ese género iba de la mano mi gusto iba de la mano del género policial, digamos. No sé si voy a seguir haciendo policiales porque también en un momento uno empieza a preguntarse un montón de cosas y a cuestionarse lo que está haciendo, ¿no? Bueno, eso creo que es también la esencia de por qué hacemos esto. Pero sí, creo que claramente los géneros en general, el terror, el policial, el humor, tienen mucha fuerza de relato, mucha fuerza tanto en lo visual como en la estructura, en el guión, digamos, y que son los que, digamos, generan digamos, la adicción a querer saber cómo sigue y cómo se va a desarrollar la serie, pese a que se termine a los 42, 52, una hora, digamos, si uno quiere seguir viendo el siguiente capítulo. Es interesante lo que decías que yo realmente no lo había pensado de esa manera, pero que una de las grandes diferencias que tiene, por ejemplo, la ficción en televisión con la ficción en cine es que el espectador de cine está cautivo. Y al estar cautivo no tiene la posibilidad de cambiar lo que está viendo, solo levantarse e irse del cine, digamos. Y eso también te permite un tempo, una reflexión, una búsqueda que la televisión yo creo que se está empezando a permitir por ahí en algunos productos también más laterales, o, como decía vos, de David Lynch, en Twin Peaks, pero que poco a poco también creo que van llegando porque yo creo que una de las cosas que cambia mucho en el juego, digamos, en las series, en las plataformas on demand, es que ya no tenés que estar haciendo una ficción desde la escritura ni como uno como director para o sea, no es un perdigón que disparás, digamos, a un público general que tenés que tratar de enganchar de distinta manera a distinto público, sino que las series van siendo cada vez más específicas para determinados nichos de público. Y eso, en realidad, lo que te da es libertad también, por lo menos a mí como director, para probar, experimentar y buscar estéticamente. A medida que ese desarrollo se va dando, el espectador también va poniéndose más exigente o permitiéndose ver otras cosas. Yo creo que el Twin Peaks de hoy no tiene nada que ver con el Twin Peaks de hace tantos años. 25 años. Y el que son 20 o 30, 25 años.
Y eso que el de hace 25 años, hoy tampoco sería un producto prime time de un... No, una y televisión, tampoco digamos. lo fue en su momento. ¿No? Pero lo dan en Canal 9. Sí. Yo pienso que muchas de estas producciones, como bien se dijo, están dirigidas a un público participativo. Es temáticamente y bajo el punto de vista de cómo está contado. Inclusive el hecho de que uno pueda elegir, y por una cuestión casi adictiva, es decir, se ve 3, 4 capítulos al hilo un fin de semana, no esperar a la otra semana. Esto ya pasaba con Lost, ¿no? Que yo me acuerdo que vi algunos capítulos en la televisión de aire, pero después no lo dejé ver, pero empecé a ver los videos y con mi mujer en las vacaciones, mientras dormía la nena, nos poníamos y nos acostábamos a las 3 de la mañana porque no podía dejar de ver. Yo pienso que esta estructura episódica que tienen muchas producciones de Netflix está muy pensada. Es decir, casi más pensada que la televisión tradicional. Era como las viejas series que daban en el cine, que decía, congelaban, yo me acuerdo en el cine de la iglesia, es decir, Superman, y en el mejor momento se congelaba, decía, en el próximo episodio. ¿No es cierto? Ese es el mecanismo que noto en varias producciones de Netflix. No sé qué les parece a ustedes. Para mí el gran hallazgo que tiene todo esto es que está íntimamente ligado a los guiones, es que cambió la manera de contar. Digo, nosotros estábamos muy acostumbrados, y toda la vida hemos hecho eso, a contar una serie en una estructura de 3 actos, donde teníamos la introducción, el desarrollo, el desenlace, con un arco dramático del personaje. Y hoy estas series, el arco del personaje es esto, sube, baja, va, vuelve. Y lo que tienen las series es que manejan los conceptos de twist en beats. O sea, cada capítulo tiene que tener un giro que reinvente todo y tiene que tener 4 beats, que son 4 golpes potentes. Entonces, están pensadas con esos términos. Y son tan buenas porque de alguna manera nosotros tenemos una tendencia a buscar o genios o salvadores en todos los ámbitos, en la política, en el deporte y en esto también. Entonces, todo lo que hacemos es muy unipersonal. Cuando hacemos un unitario, generalmente llamamos a un autor que suele tener algún colaborador, dialoguista, qué sé yo, pero estamos esperando que él solo haga 13 genialidades durante 3 meses y que después venga un director y haga 13 genialidades durante 20 semanas de rodaje, preproduciendo la semana siguiente él solo. Entonces necesitamos encontrar a 2 genios que hagan, con poco presupuesto para colmo, que hagan genialidades. Los Yankees lo que hacen, cambiaron este concepto, y básicamente es cómo se escribe con writer rooms. Entonces, es un grupo de 5 autores juntos, trabajando, pensando en equipo, con asesores periodísticos, donde juntos analizan durante mucho tiempo la estructura de cada capítulo, qué es lo que puede pasar en cada capítulo. Trabajan juntos la escaleta, después mandan a uno a que lo escriba, incorporan, lo vuelven a charlar. Entonces, nada, claramente el trabajo de 5 es muy probable que sea mucho mejor que el trabajo de uno solo. Entonces, ese es un gran concepto que han incorporado, que yo siento que tenemos que empezar a seguir, y a su vez el concepto de varios directores. Nosotros sabemos que David Fincher hizo House of Cards, hizo el primer capítulo. No tenemos, usan varios directores. Entonces, vos tenés directores que están pensando en un episodio. Están pensando en cómo preproducir ese episodio, en dirigir ese episodio, para después editarlo, y después que le toque un episodio más adelante. Con una cabeza que tiene todo el relato por completo de punta a punta, que es el showrunner. Entonces, todo eso empieza a cambiar las cosas. Tenés 4 directores, donde uno hace el episodio 1, el 5, el 7, donde entonces eso te permite pensar en los detalles, te permite pensar en todo. Si vos solo, esto va en contra mío, pues yo prefiero que me paguen para hacer los 3 episodios a mí solo, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que cambiar eso. Tenemos que encontrar la forma de que eso se pague para poder incorporar a 5 personas, quizás a otros directores. No es lo mismo un solo director que 4. Pero eso hace también al resultado. Ojalá final. Lo que vos decís, pero en este momento
falta tanto laburo que, digamos, a un director que dice, no, lo hago todo yo, porque vaya a saber cuándo me toca la próxima. Bajo el punto de vista metodológico es cierto, pero, digamos, hoy en día, y de paso un aviso parroquial, digamos, cada vez hay menos producción nacional, más producción extranjera, enlatada, turcas, digamos, brasileña, colombiana, y las telenovelas tradicionales que siempre se hacían en la Argentina y se exportaban, se dejaban de hacer. Y las series aparecen como muy caras. Por eso los directores también están buscando nuevos horizontes. Digamos, una reflexión final en esta parte, podemos decir de que en términos de poética y retórica audiovisual, como tal cual la literatura, digamos que habría tanto estructuras narrativas como recursos gramaticales más específicos para cada formato, pregunto. No, para mí no. Yo creo que el ABC siempre va a ser el había una vez, o sea, el contar la historia. Uno la puede adaptar, pero las historias, aunque sean para Netflix, vos fíjate que nosotros nos pusimos a analizar un grupo de autores sobre las nuevas series de Netflix y cada vez tornan más al melodrama. Tornan más al viejo recurso del gancho final. Yo creo que que se está volviendo como si te dijera, a una literatura tradicional, a una literatura del medioevo. Las series lo que tienen como sustancialmente diferentes son las profundidades de los conflictos. Pero en cuanto a la temática, si uno analiza House of Cards, es una telenovela. Si uno analiza cualquiera de las series, porque hay algo que no debemos abandonar jamás, y es que el hombre se mueve por pulsión la pulsión del poder, por la pulsión del dinero y por la pulsión del amor. Si en una historia, en cualquiera de las historias que ustedes puedan ver en la plataforma que sea, hay siempre una historia de amor. Y la historia de amor es la base del melodrama clásico, del radioteatro, te diría, pero hoy se cuenta con mayor complejidad el amor. Hoy se cuenta con mayor complejidad y nos atrevemos a desnudarnos mucho más. Nuestros personajes son mucho más auténticos que porque el público ya lo pide. Pero yo siento que cada vez, cuanto más clásico seas, más moderno sos. Y si yo les preguntaría a cada uno, si tuvieran que elegir una o dos producciones de Netflix de estos últimos años, ¿en cuál se sentirían más identificados y por qué? Hay muchos. Hagamos un... Yo te haría una prehistoria. Yo sigo viendo capítulos de Sopranos. Para mí es como la gran serie madre de donde nace toda esta nueva tendencia prácticamente. Creo que Sopranos es para aprender desde los guiones, desde la dirección. Me parece que es una gran serie donde estaban todos los tópicos. Estaba la ironía, estaba lo policial, estaba el amor y estaba lo absurdo. Y los grandes actores. Y unos actores impresionantes. ¿Y alguna otra más reciente? Y yo, al revés, digo, no sé si... te digo por la última que me consumí, digamos, esta cosa que uno tiene, ¿no? O sea, que en 3 días, 4 días te ves 10 capítulos, que es Mindhunter, la de Fincher. Que también dirigió los 2 primeros capítulos y los 2 últimos. Pero tiene toda la serie una estética Fincher, ¿no? Que eso también creo que o sea, siempre hay como un showrunner que le marca una estética y después todos van por ese lado. Y lo que me pareció muy interesante, que primero que tiene un nivel de producción, digamos, abarcable para nosotros, porque es sobre cómo el FBI y Casa empiezan a reconocer, digamos, el concepto de asesino serial, pero todo está dicho. O sea, no es Seven, ni mucho menos, digamos. Claro, ¿no? Claro. O sea, cómo buscaron una manera absolutamente creativa de contar algo que ya está también súper remanido. Y de que en realidad,
de lo que se trata es de cómo afecta a los personajes, a los protagonistas, digamos, ese universo. Más allá de la, en este caso de género, digamos, del más clásico de investigación policial. Pero creo que en la clave y la base de todo siempre son guiones increíbles, ¿no? Sí, seguro. Sí, de eso no hay solución posible. Por ejemplo... que son más historias de personajes que historias generales. Lo que cuentan son personajes. La singularidad de las series pasa por la singularidad de los personajes. Pero, por ejemplo, Sense 8 de los hermanos Wachowski, que ya habrá casualmente 8 líneas de relato paralelo que se van mezclando y alucinantes. Ahí estamos en presencia de otra cosa. En el caso tuyo, ¿cuál serie elegirías? A mí me gustó mucho una serie para HBO de hace unos años que se llamó Boss, que era la historia del alcalde de Chicago. Tiene un poco que ver después con House of Cards, pero en otro tono me gustó. Es una serie que me gustó mucho en particular. Sí. Está bien. Yo no sé si prefieren que abramos al público y haga preguntas, seguimos hablando, no. que estamos en un horario razonable para hacer preguntas y después hacer un cierre. Mi última sensación, lo último que quiero decir antes de pasar a eso, es que siento que en un punto el trabajo del creador es de la nueva televisión es salir del lugar de confort. Ponernos en problemas. Cuando estás narrando una historia y todo llega fácil, de alguna manera al espectador le va a resultar, no lo va a sorprender. Más allá que sabemos que la esencia del cine está en el cómo y no en el qué, pero hay un punto que cuando uno empieza a narrar una historia, si las respuestas vienen muy fácil, no vamos a sorprender al espectador. Hay un ejercicio muy interesante que se llama el ejercicio de la botella tirada al mar. Que básicamente lo que hacen es, cuando tenés un relato, tenés a dos archienemigos, ¿no? Completamente enfrentados, que no hay chance de que pase nada. Entonces vos decís, como showrunner, agarrás y decís, bueno, a tu equipo de guionistas le decís, yo necesito que estos tipos de acá 5 capítulos se den un beso en la boca. Y agarrás y decís, ¿cómo carajo hacemos para que estos dos tipos se terminen dando un beso en la boca? Y el desafío de los autores es llegar a ese punto, encontrar los caminos para llegar a ese punto que el espectador no se espera de ninguna manera que vaya a pasar. Entonces, salen del lugar de confort. Entonces, laburan hasta que llegan a que estos dos archienemigos estén en un ascensor, se corta la luz, están con las manos esposadas, uno le tiene que pasar la llave al otro, entonces se la saca del bolsillo, se la pone en la boca y se la pasa por la boca. Y los dos archienemigos se terminan besando. Pero se pusieron en una situación incómoda para llegar a algo completamente impensado, que los dos se terminen dando un beso en la boca. Entonces, eso me parece que tiene que ver también con el resultado de las series que después vemos. Llena de momentos inesperados y de momentos que te sorprenden y que te hacen la serie adictiva, porque constantemente te están dando algo que no te esperabas. No en todas las series, hemos consumido tanto que ya las series de por sí, hablar de un formato en particular, hay muchos tonos de series. Pero muchas de las series tienen eso, la sorpresa, el quedarte enganchado, el terminás de verla, lo que pasaba. Quiero ver otro ya, a ver cómo resuelven esto, que me acaban de abrir, que es imposible, los dos tipos solos acá se están besando. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer, salir de la cómoda. Por lo que se ve en todas estas producciones, se está afirmando una televisión de autor. Sí. Cosa que por ahí acá en la Argentina no pasaba tanto, donde sigue pasando que el director está bastante invisibilizado comparativamente con el cine. Y en este caso de las producciones en Netflix, el director me parece que está cobrando un rol más protagónico. ¿Es verdad eso? Yo creo que depende del caso. Me parece que la figura es el showrunner. Y ese showrunner puede ser el guionista, puede ser el director. Pero hay una figura de autor que es el que manda estéticamente y narrativamente, y cuando eso ocurre y está en estado de gracia, es cuando las series se despegan, me parece. Me acuerdo haber leído una vez todo un artículo sobre Breaking Bad, que también es una gran serie, donde los autores de la serie eran el guionista y el director de fotografía. Y lo decían abiertamente, los directores están invitados, esto lo digo en contra de la mesa,
Pero los directores estaban invitados a participar de nuestro proyecto, y al director que quería borrar con el codo lo que nosotros habíamos hecho, no era volver a llamar, digamos. Y hicieron 6, 7 temporadas. Pero esa figura es fundamental, o sea, la del autor. Fincher, como director, yo creo que es el showrunner básicamente de los proyectos en los cuales termina involucrado. Claro, de hecho, tienen una estética similar, digamos. Generalmente coincide en muchos casos. Y esta que comentaba recién, Mastermind, tiene una estética muy parecida a House of Cards y a todas las películas de Fincher. O sea, ahí se le nota mucho la mano de autor. Creo que esa figura, en mi experiencia, y me parece también un poco, por lo que veo, acá a veces falta un poco ese personaje, digamos, del showrunner. Sea el guionista, sea un productor o sea el director. Una pregunta final, digamos, sobre qué pasa con estos productos. ¿Son exportables? ¿Hay una previa? ¿Hay una vinculación productiva con Netflix u otras plataformas? ¿O es una cuestión accidental y de suerte? A mí en particular me tocó vivir los dos casos. Me tocó lo del estreno de Estocolmo, que no fue creada para Netflix exclusivamente, sino que fue una serie que con un premio los premios que había, ¿cómo era que se llamaban? Bueno, los premios de gobierno, los premios de fomento. Hicimos la serie, obviamente con otra búsqueda, con otra intención. Queríamos llamar la atención de Netflix de alguna manera, pero pensando en que Netflix nos llame en segundo o tercer proyecto. Terminó sucediendo que Netflix vio la serie y se incorporó y decidió estrenarla mundialmente como producción original. Pero ahora me está pasando que entendí que como director únicamente contratado en este país se me estaba complicando mucho. Empecé como a moverme para tratar de producir o ser showrunner. Entonces, nada, generé un tráiler, se lo mostré a Netflix y empecé a trabajar conjuntamente con Netflix un proyecto. Y constantemente el diálogo con ellos tiene que ver más con una posición mía de showrunner que de director. Y constantemente necesitan este concepto de un referente que tenga toda la historia en la cabeza con quien comunicarse. Y tienen muy en claro el tipo de relato que quieren y cómo lo quieren. Sin duda en Latinoamérica están haciendo como una búsqueda. Los primeros acercamientos que tuvieron fue llegar a algún país y decir, bueno, ¿quién es el director importante acá? Vamos a Brasil y, bueno, el DF de Ciudad de Dios, que, con 3%, vinieron acá, encontraron en Burman. Están intentando entrar de alguna manera y lo han hecho a través de personas con mucho nombre. Pero tienen una búsqueda de querer empezar a generar proyectos acá, pero con su visión. Esa es la sensación que me da a mí en las conversaciones. ¿Leonardo? Sí, es que yo creo que el gran trabajo nuestro es cómo evitamos a los ejecutivos. Porque uno termina trabajando para un ejecutivo y no para el público. Porque los ejecutivos de las grandes cadenas o de Netflix o de las grandes corporaciones, su objetivo principal es poder sostenerse en su puesto. Con lo cual te van a hacer que tu historia sea lo más abarcativa, lo más previsible, que tenga todos los tópicos del éxito, con lo cual el producto se empieza a despersonalizar cada vez más. Y esos son los grandes fracasos que hoy hay en las grandes cadenas de televisión. No hablo fundamentalmente de Netflix, sino porque mi trabajo es con televisión y con las cadenas importantes. Entonces es ver de qué manera el director y el autor puede engañar al ejecutivo. Para poder trabajar como se trabajaba antes, que se trabajaba para el público. Cuando un producto pasa por tantas manos, es un producto que cada vez se despersonaliza más. Y fundamentalmente la experiencia en los libros pasa eso, que el libro se va degradando a medida que va pasando por las distintas instancias, ¿no? En cambio,
El norteamericano apuesta al showrunner, al tipo, al responsable de todo, y le da la posibilidad absoluta de que haga su producto. Claro. Si se equivoca, bueno, ahí lo mandarán a matar, pero se equivoca él. El problema grande que tenemos todavía en las televisiones, en las televisoras o en los grandes estudios de cine es esto, es el miedo del ejecutivo al fracaso. Entonces las películas son muy parecidas, las series para televisión son muy parecidas, y ese es el gran tema y el gran desafío, cómo esquivar al ejecutivo. Miguel, en el caso de la fragilidad de los cuerpos, ¿qué pasó? Digamos, ¿fue previo? ¿Conseguiste financiamiento? ¿Se pensó comercializar afuera? ¿Cómo empezó? Yo personalmente no soy productor de la serie. Es un poco como el sueño del pibe, digamos, que te llamen 2 meses antes para dirigir una serie completa. Es una coproducción entre Polka y TNT. Y que tuvo un lanzamiento particular que fue el día del estreno, se estrenó en la pantalla Canal 13, al día siguiente se trataba en TNT y a partir de ese día ya estaba completa en Flow. Con lo cual uno competía, o sea, la serie también competía consigo mismo, digamos, ¿no? Donde había muchos espectadores que ya podían verla por completo y otros tenían que esperar una vez por semana, tanto al cable como al aire. Pero lo que sí entiendo es que digamos, para ir ganando los niveles que ya se están convirtiendo en cierto piso, digamos, de producción, los canales, las productoras grandes acá también tienen que armar coproducciones en las cuales, y compartir esa pantalla para poder empezar, digamos, a tener ese piso de producción que ya hoy es es un piso. Yo creo que ya el espectador también ha levantado mucho de su nivel como su exigencia como espectador y esto tiene que ver con el relato, con la producción, con las historias y con los personajes. Bueno, abrimos, como dicen, las preguntas al público. ¿Hay un micrófono volante o a capella? Ahí está ella. Bueno, yo sinceramente no veo nada. Te voy a poner los reflectores. ¿Alguno quiere preguntar algo acá? El ingeniero Smirnov, el director de Prensario. Aparte, bueno, ustedes saben que el ingeniero en una antigua vida fue mi jefe cuando yo trabajaba en ferrocarril, ¿no es cierto? Por suerte me lo saqué de encima. Les voy a hablar de algo concreto, ya que estamos. El mes que viene, en Cancún, va a haber un encuentro de coproducciones donde empresas argentinas tienen que llevar proyectos que puedan atraer a inversores europeos y de otros países. Ese es el punto 1. Punto 2. En enero en Miami va a haber una mesa donde de un lado van a estar las agencias de los Estados Unidos, que como ustedes saben, el público tal vez no tanto, son el origen de los proyectos que toman los canales de televisión de los Estados Unidos y a partir de ahí se trabajan. Y va a haber también del otro lado de la mesa productores latinoamericanos, tratando de venderles a las agencias de Estados Unidos ideas que puedan ser efectivamente producidas en los Estados Unidos. Quisiera saber si ustedes tienen o pueden pensar una estrategia de qué es lo que convendría presentar en esas dos oportunidades. Una para coproducciones con Europa, digamos, la otra ideas para que se conviertan en programas en los Estados Unidos. No sé, ¿quién agarra el desafío? No, la verdad es que esa es otra de las falencias que tenemos los trabajadores y no los productores, porque, digamos, cada uno de nosotros, cada uno de los que está en DOAT, cada uno de los... siempre trabajamos esperando que nos llamen.
Pero eso también se debe a que tenemos tan poca información, por ejemplo, de esto que nos estás desasnando con respecto a lo de Cancún o lo de Miami, que uno de verdad debería pensar en esos lugares y empezar a pensar qué proyectos llevar o de qué manera arribar esos proyectos. Yo creo que lo de Cancún, con los europeos, lo más lógico sería, pensándolo como autor, ¿no? Es trabajar. Hay ahora una moda de las historias bíblicas que la impusieron los brasileros, y yo hablaría de historias que tengan que ver con la migración, con la inmigración, como rever esa etapa de cómo en España, cuando se exiliaron los españoles después de del franquismo o dentro del franquismo, y cómo eso influyó en Latinoamérica y de qué manera. Digo, me parece que hay mucha cosa para explorar todavía temáticamente que no se ha tocado en series, y que Netflix de ninguna manera las abrazaría con placer, digamos. Esto sí es para un público más europeo y americano, ¿no? En esa estrecha relación y en ser los herederos de los traumas europeos, me parece que ahí hay un punto de partida como temático, ¿no? Ingeniero, le proponemos que usted, que está tan informado, nos mande algún mail, así nosotros lo recirculamos por todas, a ver si... Claro, ¿qué es lo que está pasando? A diferencia del cine, desde hace muchos años los directores son productores también. Y en la televisión no sucede así. Hay algunos que son productores, y generalmente hay las campañas productoras o los productores independientes y el director. Entonces parece ser que tenemos que aprender de eso y hacer el triple rol de productor, director y showrunner. Así que, a ver, alguna otra pregunta por ahí. Levantan la mano. ¿Quién es? Estamos en Argentina. Nuestro conflicto como directores, o cómo ven ustedes esta base de sustentación de toda ficción, que es el autor o el equipo de autores. Esta adaptación imprescindible para el director para contar para estas nuevas pantallas o estos nuevos públicos o las nuevas formas de ver estos productos, es necesario una actualización del director, como ustedes han ido planteando. Pero ¿qué pasa en Argentina con los autores o los equipos de autores? Porque yo he escuchado a muchos productores de empresas como, bueno, varias, no importa los nombres, que dicen que en Argentina no hay autores. No hay autores para ficción o no hay autores para encarar telenovela. ¿Cómo ven eso? Es que estamos trabajando todos fuera del país. O sea, todos los autores, por ejemplo, toda mi generación de autores, estamos todos trabajando en México, en Telemundo, en Televisa, en Azteca, en Colombia. Claro, no hay autores porque también hay un problema con el productor argentino. El productor argentino se apropia del derecho de autor del autor argentino. Entonces, ninguno de nosotros quiere volver a trabajar bajo la idea de Adrián Suar y que después él cobre en Argentores como si fuera el creador de la historia. Y eso pasa con Suar, pasa con Underground, es el vicio de los productores argentinos. Querer ser los dueños intelectuales de absolutamente todo, porque el negocio de la telenovela en la Argentina no es el material terminado, sino es el libro. Argentina vende soja, no vende aceite de soja. Y acá lo mismo, el negocio es el libro, no es la lata. Leonardo, ¿cómo se sale de eso? Yo sería absolutamente extremista para la respuesta. El que está hablando Rodolfo Jope, presidente de DOA.
El problema yo creo que es profesionalizar a las casas productoras y dejar de lado la mezquindad y que vean el negocio global en vez del negocio puntual con el canal de turno que tiene en la sociedad. En este último tiempo hay algunas empresas que están asociándose con el afuera, con las grandes, con Netflix, con esto, y hay otras que se están achicando cada vez más y se están transformando solo en productoras para el canal y para el multimedio al que pertenecen, y están abandonando la trayectoria internacional o la venta internacional o la asociación con otras productoras. Televisa se fue de la Argentina, no tiene partner en la Argentina, pero eso tiene que ver con la mentalidad de los productores o los empresarios argentinos, que van hacia el negocio de lo inmediato, en vez de ver el negocio a futuro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Y aparte el concepto de lo último, acá no se paga desarrollo tampoco. Acá esperan que traigamos los libros cerrados y todo. Y básicamente uno va con un concepto, y quiere vender todo ya prehecho por el autor. Y no está el concepto de pagar un desarrollo de los autores. No existe. Quería hacer 2 preguntas, si podía hacer. Sí. Una específica para los 24 casetas. Me da mucha curiosidad saber cómo era de que hacían un capítulo, tenían feedback y volver a armar una producción para el próximo capítulo. Digamos, cómo eran esos tiempos de producción tan rápidos hoy, con lo que eso implica, que generalmente uno trata de rodar todo junto para que sea más económico. Eso me da mucha curiosidad. Y lo otro, ya más para los demás, era de si tiene alguna estructura de guión y la van repitiendo en las historias, pero más o menos siempre tiene esa estructura. Sobre todo por estos nuevos formatos de serie que uno a veces como que nota eso. Si ustedes hacen eso también. Mira, con respecto a lo de 24 casetas, ese fue el gran desafío. Lo que nosotros proponíamos en Twitter era que la gente siguiera a cada personaje, y lo que intentábamos es que la gente opinara sobre lo que le pasaba a los personajes. En realidad había un guión preestablecido y una producción preestablecida, y se estimaba qué podía opinar la gente, y trabajábamos sobre esas probabilidades, también induciendo en el tema de yo te propongo esto, que me propones vos, en esa negociación, inducir al espectador a que vaya hacia 2 o 3 lugares que eran los que nosotros teníamos prefijados. La propuesta nueva ahora es ver de trabajar. El formato empezó a evolucionar y ahora vamos a hacer unas pruebas en México, que es trabajar que el espectador, que el tuitero, sea también partícipe de la historia. Hoy con la tecnología de los teléfonos podemos hacer que nos filmemos simultáneamente, que podamos, y estamos trabajando sobre una idea para hacerlo más interactivo y más como que la creación sea colectiva, con el público y la casa productora. ¿Otra pregunta por ahí? La otra pregunta que le hizo no, es... Y la otra, la verdad, en cuanto al formato, la manera de escribir, yo tengo más preguntas que respuestas en ese sentido. De verdad, si yo te digo la manera en que yo siento que había que escribir o crear una serie, probablemente te lleve por mal camino, porque sería una serie que hoy en día no la vería nadie. Entonces, básicamente estoy en un proceso de aprendizaje, de decir, bueno, ¿cómo se escriben estas series? Porque no lo sé y tampoco he visto mucha gente que lo haya hecho bien acá. Entonces, digo, estoy tratando de en un proceso de aprender, a ver si puedo en lo personal y si podemos llegar a ese tipo de productos. Sí, por ahí otra pregunta. Sí, yo tenía una. Con respecto al tema de las plataformas, nosotros hablamos de que por ahí tenemos una historia, la queremos contar, elegimos una plataforma y la contamos. Pero ¿cómo elegimos esa plataforma? Porque año a año las plataformas van cambiando, aparecen nuevas, otras se caen. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo evaluamos en dónde nos conviene, digamos, tirar ese cartucho? Y si podemos usar una misma historia para hacerlo en distintas plataformas.
Ejemplo, no sé, no va a ser lo mismo escribir una historia para Twitter que para YouTube. O sea, podemos hacer un corte para uno y otro para otro. Digamos, ¿han hecho algo así? ¿Tienen algún tipo de experiencia? No sé si soy claro con la pregunta. Mira, lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en México, que es donde yo estoy trabajando, hacemos la novela tradicional, hacemos la novela de 21:30 a 22:30, pero después hay contenido adicional, donde los personajes tienen interactividad con los espectadores y se generan nuevos contenidos para la web y para Twitter. Para retroalimentar la serie, para retroalimentar la novela y para captar otros públicos. Mucha gente ya ve las novelas, por ejemplo, por Twitter, porque hay gente que las transmite por Periscope. Entonces ya es un nuevo formato dentro de la misma novela, ya empieza a corromperse y tiene distintos formatos. Porque, una suerte transmedia. Claro, porque el tipo en los cortes, cuando va a la publicidad, Televisa vuelve la imagen a él y hace un stand-up del bloque que se vio. Entonces ya es una nueva manera de ver también la novela. Y por ejemplo, el tipo tiene, vos sabés que yo lo contacté porque yo lo descubrí que estaba viendo mi novela, que estaba transmitiendo la novela anterior que había hecho en México y que era una revolución en las redes. Y lo hice llamar para tener una reunión con él y ver de qué manera podíamos articular y que nos sirva también esa nueva forma que él tiene de contar. Y otra de las cosas que pasa hoy es que el espectador interviene artísticamente en la serie o en la novela. Hace sus propios cortes, hace sus propios videos sobre la misma novela, reinterpretando la historia, sí, interpretándola como él quiere. Digo, hay un gran universo que se nos viene y que es el trabajo entre el espectador activo que existe hoy, porque con un celular tenés tu propia multimedia, y el canal emisor, donde hay que generar vínculos para que se cuenten las historias. Y yo te digo, sí, hay diferentes formatos. Nosotros estamos haciendo pequeñas historias para la web, tenemos la historia principal en la pantalla y tenemos pequeños cuentos de la historia que se pasan por Twitter. Para ir induciendo, en general, el objetivo ¿cuál es? Atraerlos a nuestra historia, que se hable de nuestra historia, que esto que se transforme en una revolución en las redes y en la televisión, porque hoy las cadenas de televisión no solo te piden el rating de la novela en su horario, sino también te evalúan a ver qué tipo de tráfico tenés por Twitter, por YouTube, por Facebook. Y el guionista ya está pensando en el capítulo, digamos, de televisión y está pensando en la historia de Twitter también, por ejemplo. Sí, haces el recorte. Cuando vas escribiendo el capítulo ya sabés cuál es el contenido para la web y ya sabés cuál es el contenido para Twitter. Ya es como un ejercicio donde vos te vas, pero por supuesto te pagan por el capítulo, no te pagan por lo que haces para acá, para allá. Digo, pero esto tiene que ver ya más con una cosa sindical. Pero sí, uno ya tiene un entrenamiento de trabajar en las redes, trabajar y de ver cuáles son los recortes y qué cosas son más traccionables para la web en cuanto a historias. Por ejemplo, como tenemos un público juvenil muy importante, pero es una historia que gente de 30 a 50 años tiene muchísima audiencia, trabajamos mucho para generarnos más audiencia en adolescentes. Entonces, en la web trabajamos sobre los personajes adolescentes y sobre la problemática adolescente. ¿Quién más? Hay una mano, veo por ahí. Hola. Me gustaría saber cuál es su opinión o su experiencia con respecto a contenidos televisivos para canales universitarios. Aquí
A todos en realidad, no sé. Bueno, yo te puedo anticipar. Sí. Digamos, la ley de servicio de comunicación audiovisual que preveía que cada universidad puede tener un canal, se fue al carajo, para ser groseramente claro. Es decir, la frecuencia, la lucha por el espectro radioeléctrico de la televisión digital se fue comprimiendo por los celulares, 4G, y ahora no te cuento con el 5G. Entonces, de las 40 y pico universidades que iba a tener un canal propio, ahora quedaron 5, se hicieron un consorcio. Y no te cuento qué presupuesto tienen. Entonces, si vos ves, y tuve la oportunidad de ver varios productos televisivos en las universidades, y realmente son como lamentables en muchos casos, y muy pocos tienen, porque no hay presupuesto, ni tampoco hay demasiados realizadores formados para estos productos. O terminan pasando varias producciones ya hechas en el cementerio del Bacua, o hacen producciones muy de piso, de estudio, ¿no es cierto? Entonces, que es más aburrido que chupar un clavo, por más de que el contenido a veces sea interesante. O sea que, en realidad, yo diría que, salvo el canal universitario de Mendoza, un Cuyo, que quizás sea el más interesante, no hay todavía una política que la que nosotros alucinábamos cuando luchábamos por la ley de servicio de comunicación audiovisual para una producción televisiva universitaria de calidad, como sucede en otros países del mundo, ¿no? Así que, por lo pronto, hay productos aislados y no hay una política de fomento, de presupuesto para estimular que los profesionales podamos hacer una producción televisiva, ¿no? Ok, gracias. Preguntaba porque somos de una universidad de Chile y que tiene televisión y radio, entonces preguntaba como si tenían una visión respecto al tipo de contenidos, pero gracias. No, lo que pasa es que, claro, ustedes tienen el Consejo Nacional de la Televisión, que permite un financiamiento genuino para la producción. Yo fui jurado, como es en Chile, y realmente es maravilloso. Ojalá en la Argentina el proyecto que hemos presentado en la Cámara de Senadores sobre un anteproyecto de televisión y nuevas plataformas sea aprobado, porque sería una manera genuina de fomentar, de financiar la televisión en general y en particular la televisión cultural, ¿no? Me interesa preguntarle a la mesa, señores, ¿cómo ven ustedes la llegada de nuevos jugadores a la televisión argentina? Caso concreto, Telefe, que hayan elegido nuestro país para generar una serie de contenidos. De tan negativo que está el panorama, ¿hay alguna esperanza, hay alguna salida? ¿Cómo lo ven ustedes? El TNT, querés decir, más no Telefe. Por Viacom. Por Viacom. Viacom, es decir, los nuevos jugadores que ingresaron a la Argentina. Yo tengo, la verdad, tengo esperanzas. Digo, más allá del contexto político, que puede haber gente más de acuerdo, menos de acuerdo, con ciertas políticas de fomento, hacia un lado, hacia el otro, más intervencionista, menos intervencionista. Digamos, siento que hay un camino para recorrer hacia adelante y hay mucho para crecer. Digo, hoy en día estamos en el fondo en términos de producción de ficción, con lo cual siento que hay mucho por delante para hacer. Entonces, yo desde mi lugar estoy esperanzado en que, digo, no por el contexto, sino en términos de la cantidad de oportunidades que se están generando para generar ficción. No digo que estén las de condiciones creadas, sino que hay oportunidades, simplemente tenemos que encontrar la manera de abrirlas. Pero sí siento que tienen que haber medios facilitadores para poder tocar esas oportunidades. Entonces, ahí es donde inevitablemente entra en juego el Estado, que a mí en lo personal no necesito un Estado que me produzca los proyectos, no quiero un Estado productor, pero sí necesito un Estado facilitador, que de alguna manera me dé una mano para generarle valor agregado a los productos, para atraer inversiones de afuera con productos de acá. Entonces, desde
apoyo de las provincias o exención impositiva para generar diferentes proyectos en diferentes lugares, o apoyo desde una aerolínea estatal para poder viajar, etcétera, etcétera, que de alguna manera te ayuden, como para decir, bueno, nada, acá en la Argentina es muchísimo más fácil filmar que en otro lugar, o las condiciones son mucho más favorables. Me está indicando acá la producción que tenemos tiempo, como esta remanida frase, el tiempo es tirano, ¿no?, en la televisión. Así que brevemente, para cerrar cada uno de los panelistas, ¿qué le puede transmitir al público del futuro de la televisión y las nuevas plataformas de la Argentina hacia el mundo? Yo creo que el futuro de las historias van a seguir siendo, mientras haya un padre o una madre que cuando acuesta al niño le dice la vida una vez, mientras exista ese cuentito que le contamos a la noche a nuestros hijos, nosotros vamos a seguir existiendo como directores de ficción, como autores de ficción. El día que esto se acabe, empezará otra nueva historia. Pero digo, nosotros siempre tenemos que pensar que cuando vamos a contar una historia se la estamos contando a un público que cuando está mirando, ese espectador, es ese niño que está recordando y reinterpretando en la vida una vez que le contaban sus papás. Miguel. Bueno, yo coincido un poco con Jesús, estamos en el fondo, digamos, y entonces la esperanza es que peor no se puede estar. Entonces siempre se puede, digamos, siempre se puede mejorar. Nos ha pasado muchas veces en la historia de Argentina, no este en ámbito, digamos, en general, y en contexto en el cual el consumo de audiovisual es inaudito, digamos, o sea, es la necesidad de contenido audiovisual de ficciones a nivel, digamos, en todas las plataformas y a nivel internacional es impresionante, y nosotros estamos... Yo creo también que hay una brecha muy fuerte entre lo que se está produciendo de alguna manera con cierto nivel de producción, que es muy, muy poco, y un montón de producción muy pequeña, muy lateral, que se está produciendo directamente para Internet, por ejemplo. Y mientras no podamos articular un desarrollo como más normal, más profesional, más... digamos, es muy difícil hacer digamos, buenas producciones si solo hacemos 2 por año o 3, ¿no? O sea, esto es como como el cine es lo mismo. No podemos hacer 10 grandes películas si producimos 10 películas. Y creo que lo que se está faltando es todo ese universo del medio que desapareció y que es el que nutría de alguna manera también de creatividad y de talento el resultado final. Jesús, por casualidad te dejo para el final, pues, haciendo honor a tu nombre, por favor, la salvación, danos. Yo en lo particular siento que se está viviendo un gran momento en términos de ficción para el espectador. Hoy el espectador habla de ficción, se junta con sus amigos a hablar de ficción y está consumiendo ficción. Ya no hablan de un programa de política, entretenimiento o de mujeres bailando, sino que la gente hoy se apasiona por la ficción. Y la televisión que se está haciendo, o la televisión que la gente está consumiendo, es la televisión que yo verdaderamente quiero hacer, que me gusta. Nada, tenemos que tratar de poder hacerla. Pero me parece que hay un buen momento para la ficción. Bueno, agradecemos al panel que nos ha dado muchas conclusiones sobre la temática de la televisión en nueva plataforma. Y si alguno de ustedes quiere enterarse más, ahí tenemos el stand de TOAT, donde si se acercan les podemos dar más novedades al respecto. Nada más, buenas noches.